Dios le bendiga, iglesia. Un placer encontrarnos una vez más en nuestras clases de liderazgo. Hoy vamos a hablar acerca del tema de la adoración. La adoración viene del griego proskuneo, significa postrarse delante. Ahora, ¿a quién nosotros adoramos? Nosotros como hijos de Dios adoramos al Padre. Adoramos a Dios no porque Él nos pueda dar, sino porque Él nos dio primero. Adoramos al Padre no buscando un beneficio, sino dándole gloria, honra y honor al que lo merece, aquel que es digno de toda la alabanza, digno de toda la adoración. En la Escritura, en Mateo capítulo 4, versículo 8, dice la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solamente al Padre nosotros le adoramos. Nosotros no le damos adoración al hombre, nosotros no adoramos al trabajo, no adoramos las circunstancias, no adoramos en lo bueno que están haciendo las cosas. A veces alguien tiende a adorarse a sí mismo, adoras al dinero. Hay ciertos tipos de áreas en los que en el mundo se le tiende a adorar. Se le adora a una imagen, se le adora a cuántas cosas. Nosotros como hijos de Dios solamente le damos adoración al Padre. La adoración viene a ser uno de los mandamientos fundamentales dentro de la Escritura. En el Antiguo Pacto, capítulo 20, versículo 3, la Escritura dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38, dice la Escritura: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este viene a ser un principio y un fundamento en nuestra propia vida. Cuando alguien es alguien que adora al Padre, cuando hay alguien que se llena su corazón de alabanza y de adoración, eso permite que tú tengas una brújula, tengas un centro hacia donde van dirigidos tus pasos. Tú no estás pendiente de las situaciones o las condiciones que te están rodeando en tu día, si hoy tengo, si no tengo, si este trabajo está bueno o si no, que si los biles, que si... No estás pendiente de esas cosas. Tu centro de atención está en Jesús. Tu centro de atención está buscando cómo adorarle a Él. Ahora, cuando usted adora a Dios, aún en medio de la crisis, se comienzan a desatar códigos del reino a tu favor. Vienen a ser llaves espirituales con las cuales vas a alcanzar bendiciones de alto calibre. La adoración tiene grandes propósitos. ¿Por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. Le adoramos porque fue quien nos formó. Por eso cuando alguien entra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, llega a la congregación y se sumerge en la adoración, de las primeras cosas que usted va a sentir es que siente una paz que no logra describir. Es que estás regresando a tu origen, estás regresando a tu diseño. Tú estás como hijo de Dios regresando a aquel que te formó, y ahora puedes expresar una alegría que antes no conocías. No sabíamos dimensionar la magnitud de lo que es la paz de Dios en nuestros corazones, y esto se desbloquea en medio de la adoración. Cuando hay alguien que viene de un mundo muy convulso, muy ajetreado, muy golpeado por las condiciones externas, y llega a la iglesia del Señor, y allí se desborda en adoración. Quizás tú estás comenzando hoy por primera vez que me escuchas, y cuando hay muchas cosas que no conoces todavía de la palabra, principios, fundamentos de ella, pero cuando entras en la adoración y puedes levantar tus manos, usted va a soltar una alabanza. Usted va a sentir como la palabra, como lo que tu cántico te trae una experiencia liberadora a tu propia vida. ¿Por qué más adoramos? Le adoramos por lo que Él es. No le adoro por lo que Él me pueda dar. Sabemos que Dios es poderoso. La misma Escritura declara que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero yo no le estoy adorando a Dios para que Él me dé. Yo no le estoy adorando a Dios para de alguna forma alcanzar algo, un objetivo, un beneficio. Yo no estoy adorándolo a Dios por ello. Es un error muy común el que en el momento de la adoración alguien comienza a pedirle a Dios que haga algo, a pedirle a Dios que abra puertas, a pedirle a Dios que esté trabajando a mi favor, más allá de que Dios sí lo hace en la adoración. Pero tenemos que aprender. Dice la palabra en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 18, dice: y el joven Samuel ministraba a Dios. Ministrar a Dios es algo de lo que tenemos que aprender, y es algo que en la adoración nosotros podemos fluir, porque el tiempo de la adoración no es para que Dios te ministre,
ministre, es primeramente para que tú le ministres a Él. Es primeramente para que tú hagas un cántico, sueltes un himno y tú le digas: Padre, te amo, te necesito. Gracias, Dios. Gracias porque aún en el momento más oscuro de mi vida tú permaneciste fiel. Gracias porque tú estuviste allí. Ahora, conforme tú estás adorando al Padre, el Padre comienza a ministrarte a ti. Tú le ministras a Él y Él empieza a ministrarte a ti. Cuando Dios te ministra a ti, cuando el Espíritu Santo ministra al corazón del hombre, comienzas a sentir esa paz de la que hablamos. Comienzan las cadenas a romperse, a quebrarse. Comienza la vida a ir avanzando en un nivel espiritual tan grande. Tú sientes como que estás avanzando en el reino de Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Le adoramos para agradarle. Le adoramos porque Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Él es digno de todo honor. Ministramos al Señor porque yo quiero agradarle a Él. Yo quiero hacer lo que a Él le gusta. Él recibe esa adoración, pero también hay un intercambio en la adoración en el que yo le doy mi alabanza y Él desborda sobre mí bendiciones. Es algo tremendo. Tú le estás dando adoración a aquel que te formó, a aquel que te creó, sin un interés de recibir algo, pero de todas formas cadenas son rotas. De todas formas comienzas a sentir una libertad que antes tú no tenías. En Salmo capítulo 81, versículo 1 al 2 dice lo siguiente: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed en el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Oh, cuando nos desbordamos en adoración. Oh, qué hermoso este tiempo, cuando podemos clamar y cantar a Dios con gozo. Pues dice la Escritura, es fortaleza nuestra. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Es la alabanza una fortaleza dentro de mi vida, porque si en medio de la tristeza y de la angustia y del quebranto tú eres capaz de soltar una adoración de Dios, enseguida viene tu socorro, enseguida está la mano de Dios a socorrerte, a estar delante de ti. Si uno aprende a abandonarse delante de Dios, si uno aprende a rendirse delante de Él, a decirle: Padre, yo no soy nada sin ti. Aun cuando las cosas están yendo bien, aun cuando las cosas están yendo mal, no hay un momento correcto para la adoración. Todos los momentos son buenos, aun en lo bueno, aun en lo malo, aun en la tristeza, aun en la salud, en la enfermedad. En cada momento darle adoración al Padre. La Escritura dice en Segunda de Reyes capítulo 3 verso 15: Mas ahora traedme un tañedor. Y dice: y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre el profeta Eliseo. Mientras el tañedor tocaba, mientras la adoración está fluyendo, la palabra de Dios comienza a fluir en medio de la iglesia. La adoración fluye, la atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve y comienza a haber sanidad, comienzan los milagros, comienzan restauraciones de los corazones, los matrimonios. Los corazones duros son quebrados. Un corazón de piedra es quitado por un corazón de carne. Es en medio de la adoración y la alabanza al Dios que nos creó y que nos formó, que vamos nosotros a experimentar la paz de Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 20 a 23. Dice la Escritura: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Cree en Dios y estarás seguro. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Y Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos.
Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Aquí vemos cómo Judá, cómo el pueblo de Dios fue librado de su enemigo, de un enemigo que era mayor en número que ellos. Pero en medio de la alabanza y de la adoración, en medio de que un pueblo confiado creyó en Dios, creyó en sus promesas, dice que el propio enemigo se venció a sí mismo, fue derrotado él mismo, pusieron emboscadas contra ellos mismos. Judá ni siquiera tuvo que librar una batalla, esta batalla la libró en el espíritu. Fueron a la guerra, se presentaron, pero resulta que el mismo enemigo se derrotó a sí mismo. Cuando la alabanza y la adoración se enciende en tu casa, cuando en tu casa se hace un altar familiar, cuando los hijos de la casa, cuando se levantan los padres de familia, los sacerdotes, y dicen: vamos, mi casa y Dios, vamos a adorar a Dios, mi casa y Dios y yo vamos a servir a Dios. Dice que tus propios enemigos se van a derrotar, se van a vencer entre ellos mismos. La guerra muchas veces la vamos a librar en el espíritu. Nosotros no tenemos que tomar parte, a lo mejor muchas veces, de un enfrentamiento con alguien, sino ir a los secretos, y allí en los secretos, en medio de la adoración, Dios trae bendición para tu vida. Iglesia, te termino con este verso. Colosenses, está en Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios le bendiga mucho, iglesia. Una vez más, un placer estar acá en nuestras clases de discipulado. Dios le bendiga. Amén.